Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con un contenido referido a lo que son los triángulos. ¿Está bien? Este video está más enfocado a lo que es lo más básico de los triángulos y sus características. ¿Está bien? Empecemos. Bueno, ya les decía, vamos a estudiar lo que especifica los triángulos. Y para empezar, lo que vamos a hacer es dar un concepto. Dice que el triángulo es una de las formas más básicas. ¿Está bien? Es una figura muy simple y es un polígono en sí. ¿Ya? Se caracterizan por tener tres lados, ¿sí? Y también tres ángulos. Por eso también se llama triángulo. ¿Está bien? También dice que entre las características más comunes que tienen los triángulos es que se clasifican en diferentes tipos de triángulos, ¿está bien? Según sus lados y también según sus ángulos. ¿Está bien? Ahora, como les decía, un triángulo está compuesto por tres lados, que son estas líneas, y tres ángulos internos, que son estos de acá, que producen estas aberturas, que producen las líneas, ¿está bien? Que producen los lados, ¿sí? Esos se llaman los ángulos y esos se llaman los lados. Tres lados y tres ángulos, por eso se llama triángulo. ¿Está bien? Seguimos. Los elementos del triángulo. Un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. ¿Está bien? Todo triángulo tiene tres lados. Los lados comúnmente están denominados con letras minúsculas A, B y C, pero pueden ser cualquier letra. Pero como estamos iniciando en triángulos, lo que vamos a hacer es denotar siempre por A, B y C, hasta que nosotros nos familiaricemos con esto y podamos cambiar cualquier letra, pero minúscula. ¿Está bien? También dice que está compuesto por tres vértices que se simbolizan con las letras A, B, C, pero mayúsculas. Al igual que los lados, también se puede simbolizar con otras letras diferentes a B, C, pero siempre mayúsculas. Pero reitero, como estamos iniciando, pues vamos a utilizar A, B, C mayúsculas para denotar lo que son los vértices. Y también tiene tres ángulos interiores que también lo denotan con A, B o también la letra C. Bueno, aquí hay un defecto con la letra C. O letras griegas. ¿Está bien? O letras griegas. Y bueno, las letras griegas que más utilizadas son alfa, beta, gamma, omega, cualquier letra griega. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer un poco más detalladamente con los gráficos. Dice que habitualmente se llama lado A al lado que no forma parte del ángulo A. Lo mismo sucede con los lados B y C y los ángulos B y C. ¿A qué se refiere? Fíjense, toda esta explicación está acá en este gráfico. Esos son los elementos del triángulo. Miren, los lados siempre están denotados con letras minúsculas. A, B, C. ¿Está bien? Los ángulos, que son estos de color verde, están denotados con letras griegas. Miren, alfa, beta, gamma. Pueden ser cualquier letra griega. ¿Está bien? Ahora, pero también se puede denotar por letras mayúsculas. Como ven, A, B, C. En algunos casos, estos ángulos también están denotados por esas letras mayúsculas y tienen una especie de sombrerito sobre la letra. Pero sigue siendo mayúscula, aquí hay un sombrerito en cada una para denotar ángulo. Pero en términos generales, esta es la notación de los elementos del triángulo. ¿Está bien? Recordemos, a ver, para resumir. Los lados siempre con letras minúsculas. Los ángulos siempre con letras mayúsculas o, si no, con letras griegas. ¿Estamos bien? Ahora, la clasificación de triángulos. Estén atentos acá. Se pueden clasificar en dos tipos. Según sus lados y también según sus ángulos. ¿Sí? Según sus lados hay tres tipos. Equilátero, isósceles, escaleno. Características del equilátero. El equilátero, su característica es, como aquí menciona, A es igual a B igual a C. ¿Qué quiere decir? Que los lados A, B y C siempre miden lo mismo. ¿Está bien? Siempre miden lo mismo. Y otra característica que aquí no está tan bien, pero es obviamente como esos tres son iguales, entonces dice que los tres ángulos interiores también miden lo mismo. ¿Está bien? Es una característica de ángulo equilátero. Pero hablando de lados, como dice aquí equilátero, lados iguales significa esto. Entonces me dice que los tres lados miden lo mismo. El triángulo isósceles.
el triángulo isósceles, como dice acá, A es distinto de B y B es igual a C. ¿Qué quiere decir? Que dos de los lados del triángulo son iguales, como ven aquí C y B, o B y C, y uno de los lados es diferente a los otros dos. O sea que estos dos lados que son B y C van a medir lo mismo y esta A va a medir diferente. ¿Está bien? O sea, un lado es diferente a los otros dos porque los otros dos son iguales. Y eso es una característica del triángulo isósceles. El triángulo escaleno. El triángulo escaleno me dice, como aquí aclara, A es distinto de B, distinto de C. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los tres lados mide lo mismo. Los tres, tanto A, B y C, son diferentes medidas. ¿Está bien? Eso es un triángulo escaleno. Ahora, según sus ángulos, se clasifican en rectángulo, acutángulo, obtusángulo. ¿Qué característica tiene el rectángulo? Su característica principal, fíjense acá, eso es lo que les decía, fíjense, el ángulo A, miren, con un sombrerito arriba, también se denota así, es igual a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Y este ángulo de 90 grados comúnmente lo llamamos ángulo recto, ¿cierto? Si tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto, pues es un triángulo rectángulo. Y ya sabemos sus nombres, ¿no? El lado más largo es hipotenusa y los otros dos son catetos, en el caso del triángulo rectángulo. Ahora, el triángulo acutángulo, ¿qué significa? Aquí miren, ángulo A, ángulo B y ángulo C son menores a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que estos tres ángulos interiores del triángulo, en un triángulo acutángulo, para ser tal, tienen que ser menores a 90 grados. No pueden ser 90 porque ya sería un rectángulo. No pueden ser mayores porque dejaría de ser acutángulo. Tienen que ser menores. Todos los ángulos interiores tienen que ser menores a 90 grados. Y sería un triángulo acutángulo. En el caso del triángulo obtusángulo, ¿qué dice? El ángulo C es mayor a 90. Miren, un ángulo, no siempre el ángulo C. Aquí somos un ejemplo, está tomando el ángulo C. Puede ser cualquiera de los ángulos, ya sea A, B o C, tiene que ser mayor a 90. Uno de los ángulos tiene que ser mayor a 90. Y si tiene esa característica, pues es un triángulo obtusángulo. Veamos el área de triángulos. Por la fórmula de área. ¿Está bien? La fórmula de área más común para encontrar el área de los triángulos es esta. Área es igual a base por altura sobre 2. ¿Qué es altura? La altura es esta. Está designada casi siempre, usualmente con la letra H. ¿Qué significa H? Significa altura. ¿Y qué es la altura en un triángulo? Es una línea perpendicular, ya sabemos que es perpendicular, ¿cierto? Es una línea vertical que cree un ángulo de 90 grados o ángulo recto con la base del triángulo. Fíjense, esa es la altura y esa es la base. El área es base por altura sobre 2. Normalmente escribimos la B como base y la H como altura, ¿sí? Para denotar los datos. Y esa sería la fórmula. Área es igual a base por altura sobre 2. Ahora también tenemos otra fórmula, que es la fórmula de Herón. En cualquier triángulo también tenemos nosotros los datos A, B y C, o sea, los datos de los lados. El área del triángulo A, B y C es igual a ¿qué? A esta fórmula, fíjense. Raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B, por S menos C. A, B y C ya lo tenemos, ¿cierto? Aquí en el triángulo. ¿Pero qué es la S? S es el semiperímetro. ¿Qué es semiperímetro? O sea, la mitad del perímetro de ese triángulo. Ya sabemos sacar perímetros de cualquier figura regular, ¿no? Es la suma de todos los lados. La suma de estos tres lados es el perímetro. Si lo dividimos entre 2, como me dicen, miren acá. Semiperímetro es igual a A más B más C, que es la suma de los tres lados, dividido entre 2, o sea, la mitad. Eso es S. Eso tengo que reemplazar en vez de estas S. Y en vez de A, B y C, lo que tengo que reemplazar son los datos que tengo en ese triángulo. ¿Está bien? Ahora, dice también que la altura del triángulo es el segmento que une un vértice con el lado opuesto de la base, formando un ángulo recto de 90 grados. Lo que les indicaba, ¿cierto? La altura es ese segmentito que une un vértice con el lado opuesto de la base y forma un ángulo de 90 grados, que es recto. Seguimos. Vamos a hacer algunos ejemplos de lo que es el área de triángulos o el cálculo de área de triángulos. ¿Está bien? En el problema número 1 dice calcular el área del siguiente triángulo de lados 2,24 centímetros, 2,84 centímetros y 1 centímetro.
y la altura de 2 centímetros. Fíjense, este es el gráfico de este ejercicio. Este lado mide 2,83, esto mide 2,24 y la base mide 1. Y me dice que la altura mide 2, miren. No siempre la altura de los triángulos están dentro de los triángulos. Fíjense, aquí es necesario extender este vértice o este lado, extenderlo imaginariamente y ver cuál es su altura. ¿Está bien? Porque es el único lugar plano. ¿Está bien? Medimos hasta acá. En este caso ya nos dan los datos. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver? Pensemos. Sabemos las medidas de todos los lados. Sí, tenemos los 3 lados, pero sabiendo que la base es 1 y la altura es 2, podemos calcular el área. O sea que no es necesario utilizar estos dos datos, sino solamente la base y la altura, porque eso es lo que me pide mi fórmula. Miren, aquí está. A es igual a base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? 1, fíjense, aquí está. Por altura, ¿cuánto es la altura? 2. 1 por 2, sobre 2. 1 por 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Y obviamente es en medidas al cuadrado. Siempre que hablemos de áreas es en unidades al cuadrado. Y como estamos hablando de centímetros, fíjense, los datos están en centímetros, pues va a ser centímetros cuadrados. Si fueran metros, pues esto va a ser metros cuadrados y así, según la medida que nos den, pero siempre cuadrados. Seguimos. El mismo ejercicio por fórmula de Rom. ¿Cómo será? De la siguiente manera. Sacamos primero el semiperímetro, que es la suma de los 3 lados. Fíjense, aquí está la suma de los 3 lados sobre 2. Eso sale 6,07 entre 2 y eso sale 3,035. Ese es el semiperímetro. Y reemplazamos en la fórmula que nos da Herón. Fíjense, esto es S menos A menos B y aquí está menos C. Hacemos las operaciones respectivas y al final, miren, me sale A es casi igual, se puede decir, o equivalente a raíz de 1, por lo cual lo tomamos como igual a 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, también nos salió lo mismo en lo que es por la otra fórmula, que es 1 centímetro. Pero por la fórmula de Herón, lo que hacemos nosotros es sacamos un valor de área un poco más exacto. ¿Está bien? Pero para poder, aquí está en formas redondeadas, para poder igualar lo que nos ha salido por la otra fórmula. Ambas fórmulas están correctas, pero la más utilizada es esta. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no puedan utilizar la de Herón. ¿Estamos bien? Ahora, seguimos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es otro problema, el segundo problema que dice hallar el área del siguiente triángulo a partir de los datos dados. Fíjense, aquí tengo un triángulo. Tengo estos datos. Este lado vale 2,83. Esto vale 3. Y esto, que es la altura, fíjense, vale 2. ¿Sí? Tendrían que inclinarse un poco en forma vertical para ver, porque esta sería la base, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos? Miren, conocemos la altura que es 2. Esa es la altura del triángulo. Dense la vuelta ustedes, como si fuera esta la base, como esta, sobre ese se está apoyado el triángulo. Aquí está el piso. Y vale 3, ¿está bien? Entonces la base vale 3 y la altura vale 2, ¿cierto? Estamos bien. Por tanto, el área de este triángulo es la siguiente. Base por altura sobre 2, o sea que base vale 2. ¿Está bien? Perdón. Base vale 3, aquí está al revés, no hay ningún problema, pero como es un producto, de los factores no tiene el producto. En este caso la base vale 3 y lo que es la altura vale 2. ¿Está bien? Sobre 2, 2 por 3, 6, entre 2 es igual a 3. Esto obviamente, ¿en qué medida sale? Como no hay medidas especificadas aquí en los datos, pues solamente colocamos el 3, pero sabemos que es unidades al cuadrado. ¿Está bien? Seguimos. Estos son los ejercicios que les planteo para que ustedes practiquen en casa. ¿Sí? Tienen que calcular el perímetro. Ya saben ustedes, como hemos aprendido en anteriores videos, cómo se calcula el perímetro de las áreas, de las figuras, ¿cierto? Sumando simplemente los lados de toda la figura. Y también tienen que encontrar el área de cada triángulo, tanto por la fórmula y por la de Herón, o sea, por las dos fórmulas. ¿Me entienden? Por las dos fórmulas. ¿A qué me refiero? Me refiero a estas dos, por esta fórmula que hemos hecho y por esta otra, ¿sí? Tienen que hallar lo que es el perímetro y el área de esos triángulos, pero por dos fórmulas. El perímetro solamente uno, ¿cierto? Pero el área tienen que hacerlo por las dos fórmulas. Les dejo estos 6 ejercicios para que puedan practicar en casa. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Hasta la próxima.